Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Camilo Vicente Ovalle. Él es historiador, especialista en la historia de la desaparición forzada en México, tema del que trata su último libro, Tiempo Suspendido. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Un tema sensible para ti. Tus familiares fueron desaparecidos temporales. Sí. Mi padre fue desaparecido en 2 ocasiones. La primera en 1977 en Puebla y la segunda en 1983. Y en ese mismo año, un par de días después, desaparecieron a mi madre y estuvieron desaparecidos durante un periodo. A mi madre la liberaron y a mi padre lo pusieron en prisión política durante otros 3 años más. Luchadores sociales de la COSEI, los dos, Así es, ¿no? Los dos, sí. Cuando la COSEI era la COSEI. Exactamente, sí. Un organismo ejemplar en la lucha por la democracia y la recuperación de la identidad cultural allí en el Istmo de Oaxaca. Sí, en Juchitán, Oaxaca, particularmente, sí. ¿Y cómo llegas a este libro? ¿Por esas razones personales o...? En realidad fue un camino un poco más torcido de lo que... yo desde chico tuve el acercamiento con el fenómeno de la desaparición forzada, no solo por la experiencia de mis padres, sino también porque muchos de mis amigos y amigas de infancia son hijos de desaparecidos. En el caso de Juchitán está el caso de Víctor Pineda Nestroza, Víctor Yodo, y su familia es muy cercana con la mía, Irma Pineda, que ahora es la gran poeta zapoteca, y que además ahora es representante ante la ONU de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Y su padre es desaparecido permanente. Y bueno, pero no solo por eso, sino por los estudios que realicé tanto en la licenciatura y los posgrados, estaba yo muy cercano a los fenómenos represivos en América del Sur, particularmente en Uruguay, en Argentina. De hecho, una de mis primeras investigaciones fue sobre los familiares de desaparecidos en Uruguay. Y claro, entonces comenzó a dudar, bueno, hay una deuda con México. No solo una deuda personal o familiar, sino hay una deuda con la historia de este país. Y ahí fue cuando fue como una respuesta ética, decir, no puedo trabajar los casos de otros países sin mirar el propio. Entonces fue cuando comencé a trabajar ya seriamente sobre las desapariciones en México. Y te sumerges en los archivos. Tú dices en tu libro, los archivos no son neutros. Están hechos de tal manera que se pueda contar la historia con un determinado sesgo. Exacto, y en este caso son fundamentales porque estos archivos, que denominamos archivos de la represión, es decir, los archivos que guardan los documentos de todas las instituciones del Estado que participaron en la contrainsurgencia en México, particularmente entre los años 60 y 80, dan cuenta precisamente de la estrategia del Estado para contener o eliminar a disidencias políticas de distinto signo ideológico, particularmente aquella que se reivindicaba como socialista, comunista o de izquierda popular. Entonces los archivos no nos cuentan la historia de estos movimientos, nos cuentan algo más importante, nos cuentan algo muy importante. Desde el punto de vista policíaco. Exacto, nos cuenta cómo el Estado mexicano fue estructurando su estrategia para combatir a las disidencias políticas. Y en ese sentido son archivos fundamentales, porque son hasta el momento una de las únicas fuentes que tenemos para saber y explicar por qué el Estado mexicano actuó como lo hizo y darnos cuenta de la magnitud con la que llevó a cabo la represión en México. Tu libro recupera también muchos testimonios, incluyendo de gentes que no habían hablado. Sí, esa fue una preocupación central de carácter ético-metodológico,
Metodológico porque el libro lo que pretende es dar cuenta desde el propio Estado cómo es que se construyó la estrategia de la desaparición forzada en México y cuál fue la magnitud que alcanzó. Pero hay un punto oscuro, sí, de oscuridad podemos hablar en este tipo de historias, Claro. que es qué pasa dentro de la estructura de la desaparición, dentro de lo que llamo el circuito de la desaparición. Cuando ya una persona es desaparecida, ¿qué pasa dentro? Los archivos no nos dan cuenta, los archivos que han liberado hasta el momento no nos dan cuenta de eso, ¿no? No nos dan cuenta de la administración, por ejemplo, de los centros clandestinos de detención. La única forma de tener acceso a eso es a través de los sobrevivientes, que los sobrevivientes nos cuenten qué significaba, la experiencia de estar dentro de este circuito de desaparición. Entonces, esa fue el primer motivo metodológico, si se quiere, pero también es un motivo ético porque una de las cuestiones que durante mucho tiempo se dejó de lado en este país fue, particularmente en temas de la desaparición, fue aquellos que sobrevivieron. Hay muchas razones por las que se dejó de lado. Primero, porque la gran mayoría de los que sobrevivieron pues se recluyeron o se dedicaron a la reconstitución de su vida privada, ¿no? De su subjetividad que se vio bastante dañada. Dejaron el pasado atrás. Dejaron el pasado atrás y pues no quisieron hablar durante mucho tiempo, ¿no? Y cuando lo hicieron, pues les quedamos a deber, ¿no? En el caso de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos Sociales, 2001, ¿no? Cuando se instala con Fox, llama a que víctimas o sobrevivientes den cuenta de la represión estatal y al final no pasa nada, entonces muchos se vuelven otra vez a recluir. Entonces había una labor ética ahí que hacer en la recuperación de las voces de los sobrevivientes. Una de las cosas que más llama la atención en tu libro es cómo logras dimensionar la magnitud de la desaparición más allá de como durante mucho tiempo se creyó que había sido. Logras documentar muchos más casos de los que formalmente se reconocía, porque en aquella época, en la época de la Guerra Sucia en México, sobre todo en Guerrero, se hablaba de 500 casos, hablaba que son muchos, pero los comparamos con Argentina, los comparamos como Uruguay, como decías, y decías, bueno, pues México era un santuario, aquí llegaban los emigrados, eso era como una pequeña mancha ahí que no daba mucha importancia. Pero lo que tú muestras es que el fenómeno es mucho mayor. Claro, y ahí hay un apunte interesante que hacer. Fíjate, en Uruguay se tienen contabilizados alrededor de 250 casos, ahorita no tengo el número preciso, que son muchos menos incluso de los que tenemos contabilizados aquí en México. Y sin embargo, en Uruguay, la dimensión simbólica, histórica y política que ha tomado el tema de los desaparecidos es muchísimo mayor de lo que aquí tenemos, porque el punto central no es el número de víctimas, sino el punto central es cómo un Estado estructura parte de su institucionalidad y en qué magnitud estructura esa institucionalidad para eliminar a una disidencia, ¿no? Entonces, justo lo que los archivos me dan y lo que las entrevistas con sobrevivientes también me dieron para configurar el fenómeno de la desaparición forzada en México fue la imagen de un aparato estatal mucho mayor con una coordinación y sistematicidad más elaborada de la que habíamos supuesto. Entonces, lo que nos deja ver o nos anuncia eso es que el fenómeno de la desaparición forzada, no tanto por el número de víctimas, sino por el objetivo que perseguía, fue mucho mayor en el caso mexicano de lo que habíamos entendido hasta ahora, ¿no? Es decir, que no fue solo una banda de locos dentro del Estado mexicano quienes tomaron la iniciativa para desaparecer personas, sino que fue el propio Estado mexicano, en su conjunto, me atrevería a decir, ¿no? Una de las cosas que aparece también con claridad en tu libro es que la desaparición forzada
no comienza con la lucha del Estado en contra de los movimientos armados, sino que abarca la paz social priista. Hablas del caso de los jaramillistas, recuperas el enriquismo. ¿Era realmente significativa la desaparición antes del inicio de las guerrillas? En el momento no era significativa, aunque para el análisis histórico resulta muy significativo, porque aunque antes de los años 60 o mediados de los años 60 hay muchos casos de desaparición, no, por la información que tenemos hasta ahora, no alcanzaron un grado de sistematicidad como lo hizo después, durante el periodo de los años 60 a 80, a la década de los 80. Pero lo relevante es que ya existía como práctica dentro de los organismos de seguridad nacional o de policías, particularmente la policía secreta en el caso del entonces Distrito Federal, algunas policías municipales en los estados o policías estatales. Ya existía como práctica. Lo relevante es que en algún momento de la historia el Estado mexicano recupera esa práctica y la convierte en una estrategia a nivel estatal, ¿no? Ya no solo son individuos o algunas agrupaciones policiales quienes practican la desaparición, como se practicaba la tortura o las detenciones arbitrarias, sino ya llega a un punto de estrategia de Estado. Entonces, lo importante o lo que resultó importante de la recuperación de estos casos anteriores a la década de los 60 fue que nos ponen nos contraponen dos momentos de la desaparición y deja muy claramente establecido en qué momento una práctica alcanza a convertirse en estrategia de Estado. Tú explicas también cómo esta represión está a cargo de un cuerpo de hombres especiales, sí, ¿no? Así se conceptualiza. Sí. Incluyes una entrevista con Miguel Nazararo, ¿no? De Castillo, interesantísima. ¿Cómo eran esos hombres especiales? Tiene que ver con la propia historia de los órganos de seguridad en México, ¿no? Y durante su proceso de conformación había una intención de construir hombres al servicio de la nación o de lo que ellos consideraban el servicio de la nación. Y se llamaban a sí mismos hombres especiales por eso mismo, ¿no? Hombres que tenían la disposición de poner la vida propia al servicio de sus órganos de seguridad. Hay dos momentos, me parece que hay dos momentos de estos hombres especiales. El primer momento son personajes, o hay personajes con, digamos, con posturas ideológicas más o menos claras, ¿no? De la defensa del Estado a toda costa y frente a cualquiera que osara ponerlo en riesgo. Pero en un segundo momento estos hombres especiales comienzan también a torcerse, dejar de ser tan especiales, como decían, y hay un grupo que comienza a irse hacia el crimen, ¿no? ¿Te parece si hacemos aquí una pequeña pausa? No se vayan, continuamos. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con el doctor Camilo Vicente Ovalle sobre la desaparición forzada en México. Camilo, diera la impresión de que en su momento esas desapariciones no sacudieron a las buenas conciencias mexicanas. Ni siquiera una parte de la izquierda que debiera de ser la principal interesada en esclarecer esos casos. ¿Cómo explicarnos esto? Yo creo que hay, y eso no está en el libro, pero también formó parte de la investigación, porque es una pregunta: ¿por qué nunca formó parte de las agendas o nunca fue un punto central de las agendas políticas
las izquierdas, claro, no, sí, no salvo digamos, fuerzas muy localizadas, ¿no? Exacto. Y una parte es la estrategia misma, es decir, la estrategia no solo fue el ejercicio de la violencia para la desaparición de personas, sino también la creación de un discurso que, como decía Carlos Montemayor, un discurso que oculta la propia violencia, que disfraza la propia violencia, ¿no? Y entonces, durante mucho tiempo el Estado mexicano jugó muy bien con este discurso, tanto a nivel nacional e internacional, para ocultar o disminuir los efectos de las desapariciones. Además, todo el aparato de Estado y particularmente los grupos clandestinos del Estado que se pusieron al servicio de la desaparición forzada fueron muy eficientes en sus labores. Entonces, eso puede explicar un poco por qué, ¿no? Porque también hubo acompañamiento de un discurso de Estado que procuró ocultar o disminuir los efectos de la desaparición. Pero en el caso de las izquierdas es un proceso muy interesante y también muy complejo y puede ser espinoso, porque en México llegó un punto en que las izquierdas se confrontaron, por decirlo de manera muy pedestre, si quieren, dos grandes grupos, ¿no? Aunque en realidad es mucho más complejo que eso, dos grandes grupos. Una izquierda que se radicaliza y que toma en serio la opción por las armas como un método para la transformación radical del país, y organizaciones campesinas también radicalizadas, y otro sector de la izquierda que opta por la participación, digamos, en los espacios institucionalizados del sistema político mexicano. Durante mucho tiempo estas izquierdas se confrontaron y en medio de ellas un conjunto de intelectuales mexicanos, por decir algunos nombres, Octavio Paz, Carlos Fuentes, que estaban jugando entre la oposición y el respaldo a los regímenes políticos, particularmente con Echeverría, ¿no? 1970, 76. Exactamente, ¿no? Y cuando comienzan a hacerse evidentes las desapariciones, que el Estado mexicano está desapareciendo, esta confrontación de la izquierda lo que provocó fue que quienes quedaron en la parte institucional del espectro del sistema político no reconocieron o no quisieron reconocer a las víctimas de la otra izquierda, ¿no? Hay casos muy... porque además llegaron a una confrontación tan real que incluso hubo ajusticiamientos, ¿no? de unos grupos hacia otros, y la acusación de un sector de la izquierda hacia el sector más radicalizado de estar siendo infiltrados o provocadores de la misma represión, lo cual no era tan cierto, ¿no? Es una historia compleja que trato de relatar, sobre todo en el caso de Oaxaca, de Sinaloa. Pero al final en lo que esto redundó es que hay una izquierda que al final fue eliminada, física o políticamente eliminada, y una izquierda que quedó dentro de los espacios institucionales, académicos, de las agrupaciones políticas nacionales, que le costó mucho trabajo reivindicar a aquellos con los que había estado confrontada en algún momento de su historia. Entonces, eso también lo explica, ¿no? Este retraso en el reconocimiento de las desapariciones forzadas en México, y ahí estoy poniendo un punto que seguramente se va a debatir, claro, ¿no? De la mano de esta apreciación que tú haces de un fenómeno de desapariciones mucho más amplio del reconocido, estaría también la otra cara del asunto, el reconocimiento de que ese movimiento armado fue mucho mayor, mucho más potente del que en su momento se quería admitir, tanto por el Estado como por las otras izquierdas. ¿Crees que es así o es exagerado decir eso? No, yo creo que es así, pero yo diría que hay núcleos armados, como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el Partido de los Pobres, la Liga Comunista 23 de septiembre, que hay núcleos armados, pero hay un movimiento de insurgencia alrededor de ellos,
¿no? Que no necesariamente está armado. Ahí es donde vieron el peligro, fue donde se detectó el peligro por parte de las instituciones de seguridad nacional, en el caso mexicano, y en el libro citó muchos de sus propios oficios secretos, donde valoran la peligrosidad o el posible riesgo que esto significa. Porque si bien los grupos armados, los núcleos armados no alcanzaron en número y en capacidad militar, no alcanzaron un nivel de riesgo real para el Estado mexicano, estos grupos junto con el movimiento de insurgencia sí significaba o sí llegó a significar un riesgo en algunos momentos. Y durante mucho tiempo el Estado mexicano tuvo miedo de la posible coordinación de estos dos sectores. Tú concentras tu investigación en 3 estados, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa. ¿Son los estados donde las desapariciones forzadas y el conflicto armado son más intensos? ¿O es donde encontraste más información? ¿Cuál fue tu criterio para definir? El criterio fue observar casos que fueran distintos entre sí y que en donde se expresaran de distintas formas las desapariciones forzadas, y pudiera yo dar cuenta de manera más amplia de cómo se implementó esta estrategia de contrainsurgente, porque no en todos lados operó de la misma manera, ¿no? Ni con la misma intensidad, ni en los mismos tiempos, ni contra los mismos actores. Entonces eso me permitió observar de manera mucho más profunda la complejidad de la implementación de la estrategia contrainsurgente. Entonces tenemos el caso de Guerrero, durante los años 70 fue el más golpeado por la desaparición, particularmente entre el 74 y el 78. Tenemos el caso de Sinaloa, donde prácticamente se concentra contra un solo grupo de disidencia, que era la Liga Comunista, y el caso de Oaxaca, donde hay casos de desaparición, muchos más de los que oficialmente se ha reconocido, pero donde la estrategia jugó también fue más focalizada, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué actuó el Estado mexicano de manera diferenciada? Y eso nos da un resultado también importante de comprender cómo el Estado implementa sus estrategias, en este caso para la eliminación de disidencias. En países como Argentina, la lucha en contra de las desapariciones forzadas fueron claves en la construcción de una nueva ciudadanía. ¿Tú crees que eso también sucedió en México? No, yo creo que está sucediendo. Está sucediendo. Yo creo que está sucediendo. 30 años después. 30 años después. Porque uno de los problemas, y yo creo que por eso es muy importante seguir trabajando desde la historia, bueno, desde todas las ciencias sociales que se pueda, pero particularmente la historia, porque lo que tratamos de hacer es lo que queremos es mirar de frente a esta historia, ¿no? Lo que durante mucho tiempo no se pudo hacer. Ese mirar de frente a esta historia nos va a permitir justamente construir otro tipo de ciudadanías. Lamentablemente, lo que ahora nos hace mirar de frente a esta historia es la catástrofe que tenemos encima, ¿no? Los más de 60,000 desaparecidos que ahora tenemos en México. No debió pasar así, pero así pasó. Entonces yo creo que estamos en ese momento de construirnos como otra ciudadanía. O sea, tú dirías que entre la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa en 2014 y los desaparecidos de la Guerra Sucia, ¿hay líneas de continuidad? Yo creo que pertenecen a lógicas distintas de violencia, pero que la continuidad está en la impunidad que ha cobijado a los dos momentos, ¿no? Y por eso la persistencia de una práctica como la desaparición. ¿Tenemos una deuda, los mexicanos de hoy, con los desaparecidos del pasado? Tenemos una deuda, exacto, con los desaparecidos del pasado, y nuestra deuda es con el presente también, ¿no? Es decir, estamos en el medio de una catástrofe y estamos obligados a pensar esta catástrofe y a ofrecer respuestas a esta catástrofe. Si para ello
tenemos que pasar por hacer justicia al pasado, lo tenemos que hacer, ¿no? Camilo, muchas gracias por este cruce de palabras. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.